Buenos días. Tercer capítulo del Maestro de las Emociones. Manifieste su inteligencia antes de beber la copa. Antes de comentar acerca de la copa de Cristo, me gustaría hacer un breve comentario en cuanto a la cúpula judía que lo condenó. En su última semana de vida, la inteligencia del maestro fue intensamente probada por los partidos políticos que formaban la cúpula judía: los fariseos, los saduceos y los herodianos. A pesar de la prueba, el maestro de Nazaret hizo callar a todos los intelectuales de Israel. Los fariseos pertenecían a la más influyente de las sectas judías en los tiempos de Cristo. Por ser judíos ortodoxos, el celo por la ley de Moisés los llevaba a una obediencia muy estricta de la ley y sus tradiciones, aunque era solo externa y degenerada. Conocían las Escrituras, ayunaban y oraban, pero tenían una vida superficial, pues se preocupaban más del exterior que del interior. Los fariseos eran los enemigos más agresivos de Jesús. Dictaban órdenes que ellos mismos no lograban cumplir y se consideraban justos ante sus propios ojos. Los escribas en general pertenecían al partido de los fariseos. Eran miembros de una profesión altamente respetada en su época. Reunían a su alrededor discípulos, a quienes instruían acerca de las diversas maneras de interpretar las leyes y las tradiciones que estudiaban en forma profesional. También actuaban como abogados, habiéndoles sido confiada la condición de jueces en el Sanedrín. Los saduceos, cuyos miembros provenían principalmente de las clases más ricas y de los sacerdotes, no creían en la resurrección del cuerpo ni en el juicio futuro. Aunque defendían la ley escrita, criticaban las tradiciones orales observadas por los fariseos. Formaban el partido de las familias de los sumos sacerdotes de Jerusalén, con influencia directa en los cultos y en el templo. A menudo colaboraban con los gobernantes romanos. Se oponían a Cristo tan fuertemente como los fariseos. Él los condenó con igual severidad, aunque con menos frecuencia. Los herodianos formaban un partido minoritario en Israel. Eran mal vistos por los demás partidos por estar de acuerdo con el Imperio Romano. El término herodiano viene de Herodes. Herodes el Grande era un rey poderoso y creativo, pero al mismo tiempo un verdugo sanguinario. Fue quien mandó a matar a los niños menores de 2 años, buscando destruir al niño Jesús. Una perturbación del orden social. El maestro revolucionó la forma de pensar y vivir de los hombres que componían la cúpula de Israel, la cual era rígida, radical, moralista. Ellos odiaban a los recaudadores de impuestos y apedreaban a las prostitutas. No se mezclaban con la gente común ni les importaba sus necesidades básicas. No obstante, en medio de esa sociedad surgió un hombre sencillo, pero que poseía una elocuencia rara, un hombre de apariencia común, pero que encantaba a las multitudes, un hombre que tenía coraje para decir que era el propio Hijo de Dios, Hijo único del autor de la existencia. Para espanto de los líderes judíos, como si fuera poco esa herejía, hablaba acerca del lenguaje del amor y era amable con los más miserables de Israel. Ese hombre cambió la moral reinante en aquella sociedad milenaria. Llegó a perdonar errores, fallas, pecados. Para los judíos solamente el Dios Altísimo podía tener tal poder. Surgió entonces un hombre que no tenía miedo de ser asesinado, ni ningún recelo en decir lo que pensaba, pues además de acusar de hipocresía la apariencia piadosa de los fariseos, tuvo el coraje de desafiar al gobierno de Roma.
mandó denunciar osadamente al violento Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, gobernador de Galilea, aquel que ordenará cortar la cabeza de Juan el Bautista. Lo llamó zorra y dijo, con un atrevimiento sin igual, que no moriría en Galilea, sino que caminaría hoy, mañana y pasado mañana hasta llegar a Judea, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Herodes quería matarlo, pero Jesús no le temía, solamente quería morir en Jerusalén, no en Galilea. Jesús perturbaba de tal forma a los intelectuales de Israel que provocaba insomnio en casi todos ellos. Sus pensamientos y su forma de ser eran contrarios a todos ellos. Solo Nicodemo, José de Arimatea y algunos otros fariseos fueron persuadidos por Jesús. La gran mayoría de la cúpula judía que componía el Sanedrín lo odiaba y quería matarlo de cualquier forma. Pero, ¿cómo matarlo si el pueblo lo amaba y estaba constantemente a su lado? Entonces comenzaron a probar su inteligencia para ver si se contradecía y se autodestruía con sus propias palabras. Probaron su capacidad de pensar, su inteligencia, su perspicacia, su conocimiento acerca de las escrituras antiguas, su relación con la nación de Israel y con la política romana. No podemos olvidar que la cultura de Israel siempre había sido una de las más brillantes y que aquella sociedad disponía de intelectuales altamente capacitados. Por lo tanto, para probarlo, prepararon preguntas que eran verdaderas trampas. Difícilmente alguien lograba escapar de esas trampas. Algunas preguntas simplemente no tenían respuestas. Sin embargo, aquel hombre, una vez más, los dejó confundidos. Algunos quedaron perplejos ante su inteligencia y sabiduría. Veamos un ejemplo. Hizo callar a los fariseos y los herodianos. Jesús les causó tanta indignación a sus opositores que produjo algunos fenómenos políticos casi inconcebibles. Hombres de partidos radicalmente opuestos se unieron para destruirlo. Los fariseos mantenían gran disputa contra los herodianos. Sin embargo, para considerar al carpintero de Nazaret una gran amenaza, se unieron buscando establecer una estrategia común para matarlo. Aquel hombre sencillo de Galilea fue considerado una gran amenaza para la nación de Israel, mayor que la que representaba el poderoso imperio romano. Los líderes de Israel temían que contaminara a la nación con sus ideas. De hecho, había razón para temerlo, pues sus ideas eran pegajosas. Sin necesidad de tomar armas, el maestro de Nazaret causó la revolución más grande de la historia de la humanidad. Los fariseos y los herodianos engendraron una excelente estrategia para destruirlo. Concibieron una pregunta cuya respuesta, cualquiera que fuera, lo destruiría, pues lo pondría en contra de Roma o en contra de la nación de Israel. Así que se le acercaron y comenzaron a adularlo. Tejieron elogios a su inteligencia y capacidad. Dijeron: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas la verdad y el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Después de esos halagos y engañosos elogios, lanzaron el golpe mortal. Pusieron una cuestión prácticamente imposible de solucionar. ¿Es lícito dar tributo al César o no? Cualquier respuesta lo comprometería, poniéndolo como traidor de la nación de Israel o en confrontación directa con el imperio romano. Si defendía la libertad de Israel, respondieron que no era lícito pagar impuesto al César. Sus opositores lo entregarían a Pilato para que fuera ejecutado, aunque también considerasen injusto dicho pago. Si afirmaba que era lícito pagar tributo al César, lo lanzarían contra el pueblo que lo amaba,
pues el pueblo sufría hambre en ese tiempo y uno de los motivos era que el yugo de Roma era insostenible. No había solución, sino intimidarse y sujetarse. Sus palabras ciertamente cavarían la fosa de su tumba. En las sociedades democráticas, nadie es condenado por expresar sus pensamientos y convicciones, pero donde domina el autoritarismo, cualquiera puede ser condenado a muerte por las palabras que exprese. Entonces, Jesús fue capaz de responder: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Bien, nos ajustamos a esto y lo que podemos decir es que la sabiduría y la inteligencia natural de Jesús va más allá de cualquier pretensión. Y saber que Jesús es la sabiduría de Dios y de esa sabiduría estamos todos llamados a beber. Que Dios te bendiga en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo.